Hola, mi nombre es Pablo Antonio León y en este video voy a analizar el caso BlackBerry. Vamos a conocer cómo una empresa logró ser líder de su mercado por muchísimos años y cómo luego tocó fondo. BlackBerry comenzó su gran escalada en el año 2002. Ellos lanzaron un teléfono que en su momento fue revolucionario, con un teclado distinto a lo que conocíamos hasta ese instante, imagino que lo recordarás, y luego introdujeron variables indispensables en ese instante para los ejecutivos, como era el manejo del correo electrónico desde el teléfono celular, algo que luego se expandió y comenzó a ser de uso común. Y una de las innovaciones más importantes en su mercado, que fue la introducción de la mensajería instantánea, que era el llamado PIN, que era el Messenger de BlackBerry, mucho antes de que naciera WhatsApp, mucho antes de que naciera Telegram, de que naciera el Messenger de Facebook. Ellos fueron los pioneros en la mensajería instantánea gratuita. Estamos hablando aquí de que hasta ese momento existía el SMS, el mensaje de texto, y ellos vinieron a establecer algo que fue una punta de lanza en su estrategia. Cómo una empresa logró ser líder por tantos años, pero también veremos cómo, después de estar arriba, tocó fondo. El análisis lo voy a hacer desde un punto de vista estratégico. No se trata aquí de contar la historia, el año en que nació BlackBerry, sus orígenes, no es ese el fin de este video, sino analizar desde el punto de vista estratégico cuáles fueron las variables que les permitieron llegar a la cima y cuáles fueron las variables que les hicieron tocar fondo. Entonces, este análisis lo voy a hacer con el método PSP, que es un método que yo utilizo para analizar cualquier empresa en cualquier ámbito para generar innovación, ver qué variables ofrece el mercado para poder desarrollar productos innovadores, no desarrollar más de lo mismo, sino crear productos o servicios que aporten un valor distinto y que nos permitan ser líderes en nuestros mercados. Entonces, espero que disfrutes este análisis. En pantalla te voy a mostrar todo con el método PSP y vas a entender claramente qué fue lo que pasó con BlackBerry. Vamos a analizar el caso BlackBerry con el método PSP. El método PSP quiere decir propuestas con propósito. Es un método que yo utilizo en asesoría privada para orientar a los emprendedores con el fin de que puedan desarrollar emprendimientos que aporten valor, que no sean más de lo mismo, que no sean uno más del montón, sino que puedan analizar lo que hay y crear elementos que marquen distancia. Este método se fundamenta en 4 elementos: incrementar, reducir, crear o eliminar. Es decir, analizamos lo que ya hay, lo que tiene el mercado, y vemos en dónde podemos incrementar, dónde podemos reducir lo que ya hay, dónde podemos crear algo nuevo o eliminar algo que no sirva. Y de esa forma podemos desarrollar propuestas que aporten verdadero valor y que sean diferentes. ¿Ok? Entonces, en el caso de BlackBerry, vamos a analizar primero del lado izquierdo qué fue lo que le permitió a BlackBerry tener éxito por tantos años. Y luego, en el lado derecho, analizaremos qué fue lo que llevó a BlackBerry a su fracaso. Todo con el mismo método, PSP. Este método es muy sencillito de entender. En la parte inferior, en la línea horizontal, vamos a ver cuáles son las variables importantes en cada análisis. Y en la línea vertical, vamos a identificar si el valor es alto o es bajo. O sea, simplemente en qué punto está. Para el caso de BlackBerry vamos a utilizar el color naranja el círculo de color naranja para identificar lo que ofrecían o lo que ofrecen, incluso luego cuando se da el fracaso de BlackBerry, las opciones de telefonía móvil, o sea, qué es lo que había en el mercado. Y con el puntico negro vamos a identificar qué fue lo que vino a aportar al mercado BlackBerry. Entonces vamos a comenzar analizando el lado izquierdo, es decir, lo que llevó a BlackBerry al éxito. Variable por variable podemos darnos cuenta de lo siguiente. En cuanto al precio, colocando aquí este puntico naranja, este era el precio que establecía el mercado en promedio las opciones de telefonía. BlackBerry se colocó por encima del precio de las opciones de telefonía móvil. Su precio estaba normalmente por encima de lo que era el promedio de su competencia. En cuanto al sistema operativo, en el momento en el cual BlackBerry tiene el éxito, su sistema operativo llegó a estar por encima incluso de lo que ofrecían sus competidores en el mercado. Entonces, tanto el sistema operativo como el precio estaban un poco por encima de lo que había en el mercado. Y ese precio más alto lo vino a justificar con algo
que fue fundamental en ese momento y que marcó una innovación importante, y fue la interfaz de usuario. Cuando en el año 2002 BlackBerry lanza al mercado su 5810, que no era el primer móvil de BlackBerry, no fue el primero, pero sí realmente fue considerado como el primer smartphone del mundo. Se trataba de un teléfono que incluía gestor de correo electrónico, que era una innovación total para la época, incluía navegador en internet y un teclado físico alfanumérico QWERTY, que era algo totalmente nuevo y que gustó muchísimo. Esa interfaz de usuario a la que estaba acostumbrada la gente o los clientes de las distintas compañías de teléfonos celulares, al ver esa interfaz que ofreció BlackBerry, realmente fue un punto muy alto en la oferta de BlackBerry. Esto fue lo que vino a marcar la primera gran diferencia, la interfaz de usuario. Luego, ese mismo teléfono inicial, que fue un exitazo, que fue el 5810, fue evolucionando y fueron saliendo otros modelos de teléfonos BlackBerry. Pero lo interesante en este primer punto fue que esa interfaz de usuario marcó algo muy superior a lo que ofrecía el mercado, con ese nuevo teclado que en su momento fue una innovación total. Eso fue algo que justificó, por supuesto, el precio más alto, con un sistema operativo un poquito por encima de lo que ofrecían las demás marcas. Podían justificar con esta nueva interfaz de usuario y lo que vamos a ver aquí, tanto el correo como el PIN, un valor muy superior, que fue lo que les permitió distanciarse del resto. Y aquí es donde quiero analizar las próximas dos variables. En las primeras tres que estoy analizando aquí, se creó algo superior a lo que había. Pero en estas dos que voy a colocar aquí, no fue algo superior, fue algo nuevo. Entonces aquí BlackBerry logró crear algo que no había en el mercado. El primer punto aquí fue el correo electrónico. Aquí no aparece punto naranja porque era algo prácticamente inexistente en el mercado. En el mercado no había un teléfono celular que permitiera lo que hasta ese momento ofreció BlackBerry, que fue manejar directamente la mensajería de correo electrónico desde el teléfono celular. Y no solo eso, sino que luego vino a establecer una variable que sí marcó un boom total para su época, que fue el PIN, que era el Message de BlackBerry, donde uno tenía un código y con ese código único que le asignaban a tener un BlackBerry, podía tener su usuario allí para el BlackBerry Messenger, que fue una innovación genial. Entonces, si analizamos qué fue lo que llevó al éxito de BlackBerry, una interfaz de usuario muy superior a lo que había en la época y la innovación total al crear dos nuevas variables, el uso del correo electrónico en el teléfono celular y el PIN BlackBerry, que fue un exitazo total. Entonces, del lado izquierdo vemos qué fue lo que llevó a BlackBerry a tener un éxito rotundo por muchos años. Era el teléfono que usaban las celebridades, incluso el presidente Obama, muchísimas celebridades se tomaban sus fotos con su BlackBerry y parecía que nadie los detenía. De verdad parecía en un momento indetenible BlackBerry, sacaban nuevos modelos y cada vez eran más exitosos, y así fue por muchos años, desde el 2002 en adelante. Y esta fue la clave: generar variables que no estaban en el mercado, como el correo electrónico y el PIN, una interfaz de usuario totalmente innovadora que les permitía tener precios superiores a los de su competencia e igual seguir vendiendo muchísimas más unidades que todos los demás, que todos sus competidores. Pero luego vino el declive de BlackBerry. En el año 2007, Steve Jobs anunciaba el iPhone, anunciaba el lanzamiento del iPhone, y no parecía en ese momento que ese lanzamiento y todo lo que vendría después iba a llevar a BlackBerry al fracaso. Parecía que BlackBerry estaba muy sólido. Por eso quiero explicarles aquí del lado derecho cuáles fueron las variables que hicieron que BlackBerry fuera decreciendo, fuera perdiendo su participación de mercado hasta llegar un momento en que no tenía más nada que hacer y tuvo que aceptar su fracaso. Vamos a analizar de este lado derecho qué fue lo que llevó al fracaso a BlackBerry. Cuando hablamos del precio, el precio que ofrecían las opciones de telefonía móvil era inferior al de BlackBerry. Es decir, cuando empezó el declive de BlackBerry, ellos no ajustaron los precios. Sus precios seguían siendo superiores a los de la telefonía en promedio. El sistema operativo comenzó a ser muy inferior al que ofrecían sus competidores. Estamos hablando del 2007 en adelante, cuando aparece el iPhone y luego cuando aparece el sistema operativo Android, que empezó a expandirse también el sistema de Google.
Los sistemas operativos que comenzaron a aparecer desde ese momento y en los años siguientes comenzaron a ser muy superiores que el sistema operativo de BlackBerry. Estamos hablando del 2007 en adelante, pero con todo y eso, que tenía un sistema operativo inferior, todavía BlackBerry seguía liderando el mercado porque tenía una ventaja muy grande. Esa ventaja se fue achicando, 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 y una de las primeras razones fue un sistema operativo inferior. Si ustedes lo recuerdan bien, se guindaba, se colgaba el sistema, se quedaba detenido. Muchas veces uno iba a utilizar el BlackBerry y duraba rato en cargar. El sistema operativo comenzó a ser bastante inferior a las ofertas que había en el mercado en el momento. Pero ¿qué sucedía? Cuando vemos aquí en la parte izquierda el éxito de BlackBerry, su gran distancia con sus competidores en su momento boom, en sus años que fue el líder indiscutible, no fue el sistema operativo. El sistema operativo era un poco superior a sus competidores, pero nunca su gran ventaja competitiva fue el sistema operativo. Fue realmente la interfaz de usuario, el correo electrónico y el PIN. Cuando empieza el fracaso de BlackBerry, se comienza a notar mucho más la diferencia en su sistema operativo, que comienza a ser muy inferior a sus competidores. Pero sus puntos fuertes, que eran la interfaz de usuario, comenzó a quedar un poco por detrás, porque en ese momento, cuando lanzan el iPhone y luego comienzan a aparecer teléfonos con prestaciones similares, con mejores cámaras, con mejores opciones para la interfaz, con los teclados táctiles, comienza a quedar un poco atrás lo que era una innovación en su momento, que era la interfaz de usuario de BlackBerry, pero no queda tan atrás. ¿Por qué no queda tan atrás con respecto a la competencia como lo muestro aquí? Porque mucha gente tenía adherencia, mucha gente estaba ya acostumbrada al teclado de BlackBerry, y su gran queja no estaba en el teclado, estaba en el sistema operativo, que comenzó a quedarse atrás. En cuanto al correo electrónico, también comenzó a quedar un poco rezagado porque ya no era algo innovador. Ya los demás comenzaron a ofrecer esto también. Estamos hablando del año 2007 en adelante, comenzaron a ofrecer opciones muy buenas para manejar el correo electrónico desde el teléfono. Lo que fue una innovación en su momento para BlackBerry, la interfaz de usuario de correo electrónico comenzó a quedar como algo más de lo que había ya en el mercado, algo que no era nada fuera de lo común. El PIN comenzó a quedarse un poco rezagado también. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un sistema operativo, en el caso de BlackBerry, que se comienza a quedar rezagado, como lo vemos aquí en la gráfica, el PIN, que parecía ser un elemento diferenciador y que lo fue por muchos años, cuando comienzan a aparecer otras opciones dentro de las aplicaciones que ya vamos a ver, que fue el gran punto de quiebre de BlackBerry, el gran punto de fracaso, comienzan a aparecer otras alternativas similares al PIN, y los usuarios se comienzan a dar cuenta que el PIN no era la única manera, sino que también comenzaron a aparecer otras opciones, otras alternativas de mensajería instantánea que no fueran SMS, que no eran mensaje de texto, que también eran muy buenas y que al utilizar teléfonos diferentes a los BlackBerrys también se podían usar. Y eso se dio con la aparición de las aplicaciones. Y desde mi punto de vista, el hecho de las aplicaciones, que iPhone se abriera a los desarrolladores y que luego Android lo hiciera, comenzaron a aparecer muchísimas aplicaciones que potenciaban de forma impresionante el teléfono. Es decir, el teléfono creado por la marca tenía unas prestaciones, pero agregándole aplicaciones uno lo podía hacer mucho más potente, cosa que no sucedía con los BlackBerry, porque el mercado de los desarrolladores estaban generando esas aplicaciones para los teléfonos de Apple o para los teléfonos con sistemas operativos Android. Los BlackBerry prácticamente no tenían aplicaciones. De las aplicaciones que ofrecía el mercado, BlackBerry no tenía casi ninguna. Entonces, para mí, allí estuvo el golpe de gracia para BlackBerry. Al tener un sistema operativo deficiente con respecto a sus competidores y al no tener una ventana abierta para los desarrolladores comenzaron a crear sus aplicaciones para los sistemas de Apple y para el sistema Android de Google. Entonces, en estas dos barras que ven aquí está la gran diferencia que, en mi opinión, generó el fracaso de BlackBerry. Un sistema operativo que comenzó a ser muy deficiente con respecto a sus competidores, que en el pasado, incluso cuando BlackBerry tuvo el éxito, el sistema operativo no era su característica principal, su gran fortaleza. Su fortaleza, como lo vemos aquí en la gráfica del lado izquierdo, era la interfaz de usuario, que en su momento fue una innovación, el correo electrónico y el PIN. Pero que con el tiempo, esas ventajas con respecto a sus competidores se convirtieron en algo más del montón. Entonces, las grandes ventajas de sus competidores del 2007 en adelante comenzaron a ser estas dos. Sistema operativo mucho mejor que el de BlackBerry y aplicaciones que permitían potenciar muchísimo el teléfono. Cuando BlackBerry reacciona mucho más adelante y quiere instalar el sistema Android para abrirse las aplicaciones, ya era demasiado tarde.
Se acostumbraron a ser los líderes de mercado y cuando el mercado cambió, cuando comenzaron a aparecer otras opciones superiores, ellos no reaccionaron a tiempo. Cuando lo quisieron hacer, lamentablemente para ellos, fue demasiado tarde. Como lo pudiste ver, este es un caso súper interesante para analizar. La mayor enseñanza que nos deja es que no podemos confiarnos. No podemos confiarnos una vez tengamos el liderazgo en cualquier mercado. En el caso de BlackBerry es impresionante. Era el líder con muchísima distancia de sus competidores y nadie pensaba que podía suceder lo que a la larga terminó pasando, que desapareciera. Y realmente fue por no darse cuenta, por no innovar internamente a tiempo. Creer que las mismas variables que los habían llevado al éxito los podían mantener en el tiempo, siendo líderes. Y no fue así. Como te diste cuenta, lo que en un momento fue innovación, como el PIN, que era el BlackBerry Messenger, como su teclado, como el sistema operativo, con el tiempo, cuando otras opciones aparecieron en el mercado y lo superaron en las variables que mencioné allí, que eran importantes, ellos no reaccionaron rápidamente. Pensaron que iban a seguir siendo líderes con lo que ya habían ofrecido hace tiempo, simplemente generando nuevos equipos, y no era así. El problema estaba en que algunas variables eran muy importantes para los usuarios, y si ellos no las tomaban en cuenta, iban a desaparecer. Ellos no pensaron que fuera así. Hay una anécdota bien interesante de uno de los directivos de BlackBerry en el año 2011, hace una rueda de prensa y todo lo demás, y hace ver como que ellos tenían el liderazgo controlado. Como que los usuarios en ese momento estaban probando otras opciones, como el iPhone, como los teléfonos con sistema Android, pero que a la larga tenían que venir otra vez al líder. Y demostró en ese momento que no estaba entendiendo para nada lo que estaba sucediendo. En una actitud muy soberbia, seguir manteniendo los precios altísimos, seguir con un sistema operativo que estaba quedándose tan atrás con respecto a la competencia y seguir pensando que iban a liderar de esa manera. Entonces, cuando quisieron reaccionar e instalar el sistema operativo Android en sus teléfonos, ya era demasiado tarde, ya era muy tarde, ya habían perdido la credibilidad, ya habían perdido muchas cosas. Entonces, yo pienso siempre que si BlackBerry hubiera reaccionado a tiempo, con el liderazgo que tenían, con la cantidad de usuarios que tenían fieles en ese momento a su marca, podían haber hecho algo distinto, pero al reaccionar tan tarde fue muy difícil y de hecho así lo evidenció el tiempo. Entonces, la enseñanza aquí es que si tienes el liderazgo en alguna industria, en algún sector o tienes un producto innovador, sigue innovando, sigue capacitándote. Nunca dejes de hacerlo porque no sabes en qué momento todo el mercado pueda cambiar y si no estás a la vanguardia, si no te actualizas, si no cambias lo que vienes haciendo, te puedes quedar atrás. Te tengo una buena noticia por haberte quedado hasta el final. Te tengo aquí en el enlace, si estás viéndolo en YouTube, el enlace está en la parte inferior. Si estás viéndolo en Facebook, debe estar en la parte superior. Un enlace para que puedas acceder a una conferencia totalmente gratis, una conferencia que di, una cena de negocios de 45 minutos, donde explico las 5 claves para emprender con éxito. Es una conferencia muy interesante, puedes acceder totalmente gratis a la grabación, colocas tu nombre y tu correo y te la vamos a enviar por allí directamente para que puedas acceder, verla completa y de seguro te va a ser muy útil. Si te gustó este video, déjame tus comentarios debajo del video, comenta todo lo que quieras, qué otros casos quieres que analice con esta matriz PSP y por supuesto, compártelo con muchas personas más para que se beneficien de información valiosa, totalmente gratis, para que puedan implementar todo este conocimiento, incluso la estrategia PSP, en sus emprendimientos. Porque la idea con esto es que puedan crear innovaciones que aporten valor a su mercado, no seguir haciendo más de lo mismo y simplemente bajar el precio, sino hacer cosas que realmente sean disruptivas en nuestros mercados. Y para ello estoy creando todos estos videos que sé que te pueden ayudar. Entonces espero que te haya gustado, que compartas esta información con muchas personas más, que te suscribas al canal si me estás viendo en YouTube para que puedas recibir actualizaciones de los próximos videos que iré publicando. Un gusto haber compartido esta información contigo.